Hola, hola a todos, pero muy buenas tardes. Esperamos que estén todos muy bien. Les queremos dar la bienvenida a nuestra cuarta sesión de Turismo Connect, esta vez enfocada en el mercado español, iniciativa desarrollada por el Servicio Nacional de Turismo, Pernatur y la Subsecretaría de Turismo. Hoy, en Turismo Connect España, tendremos grandes amigos invitados que se han tomado parte de su tiempo para compartir con todos ustedes. Dos de los tres invitados corresponden a Interface, que es la agencia de representación de Chile en Europa. Ellos son Javier Fernández y Laura Chávez. Y nuestro tercer invitado es Juanjo Viñas, que nos dará una mirada distinta de la cadena comercial turística española. Les recordamos que en el caso de tener dudas o consultas, las dejen acá en el espacio de preguntas y de respuestas y ahí las iremos respondiendo al final de la sesión. Pero antes, y para abrir el espacio, dejamos con ustedes a Paulina Sierra, subdirectora de marketing del Servicio Nacional de Turismo. Buenas tardes, Paulina. Buenas tardes, Romy, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a nuestros amigos españoles y por supuesto a nuestros conectados de hoy día. Así que bienvenidos, como bien decía Romina, a esta cuarta sesión. El protagonista hoy día, ¿no es cierto?, es nuestro mercado emisor de España. España, como ustedes saben, a través de su Hub Madrid, lo convierten en un extraordinario mercado para atraer nuevos turistas de Europa Occidental, ya que tenemos una fuerte conectividad directa. Por lo tanto, se vuelve la puerta de entrada para Sudamérica y por lo tanto para nuestro país Chile. Nosotros en el año 2019 recibimos a 80.000 turistas españoles y más de 500.000 turistas provenientes de Europa, con un gasto promedio de $58 y una permanencia de 21 noches. También tuvimos, ¿no es cierto?, 96 millones de dólares como ingresos de divisas a nuestro país. Siempre ha sido un mercado relevante en cifras y siempre ha sido un mercado relevante en las acciones que hemos realizado. En épocas de prepandemia, ¿no es cierto?, continuamente estamos haciendo acciones a público final, a través de la cadena comercial, de la mano de nuestra industria, ¿no es cierto?, chilena, y es lo que queremos retomar, ¿no es cierto?, una vez que esta pandemia nos dé una tregua, y para esto es sumamente necesario poder entender cuál va a ser el comportamiento, cuáles van a ser los cambios, cuáles van a ser nuestros desafíos como Chile para vender nuestros destinos, ¿no es cierto?, y nuestras experiencias. Así que tenemos a las mejores personas que podamos tener aquí, a Javier, a Laura y a Juanjo, que nos van a poder, ¿no es cierto?, dar todos estos tips para poder estar bien fortalecidos y poder saber qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo y cuándo tenemos que hacerlo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Javier, ¿no es cierto?, y Laura es de nuestra agencia de representación Interface, que ustedes conocen muy bien y que llevamos una relación de trabajo hace ya una década con nuestro país. Así que muchísimas gracias. Los dejo a todos invitados para ver, ¿no es cierto?, en nuestras redes sociales, LinkedIn de Chile Travel, y así poder agendar desde ya nuestras otras sesiones de Turismo Connect. Muchísimas gracias y los dejo en esta nutrida presentación. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Paulina, Romy, todo el equipo de Sernatur, y muy buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando desde Chile. Hoy os saludamos desde Madrid y, como pues, nos han comentado al principio, vamos a hacer una pequeña introducción sobre la situación actual del mercado español. Para muchos conocidos, pero bueno, hoy simplemente os queríamos dar unas pequeñas pinceladas de lo que está ocurriendo en el mercado, de algunos comportamientos y de algunas nuevas tendencias que estamos encontrando. Hoy tenemos una agenda un poquito completa, vamos a ir rápido, como os decía, por el panorama general, panorama del que partimos a raíz de esta situación que hemos vivido con la COVID y cuál es la nueva evolución del perfil y las tendencias que estamos viendo tanto en el viajero como las tendencias y los cambios en el canal comercial. Me gustaría empezar un poco por hacer bueno, un poquito más de hincapié en quién es Interface Tourism. Como comentaba Paulina, Interface Tourism, nosotros hemos sido la agencia de representación de Chile en España desde hace más de 10 años, incluso me atrevería a decir que más de 13 años, y durante este tiempo hemos desarrollado todo tipo de actividades para promocionar el destino de Chile
en el mercado español. Desde workshops hasta acciones de street marketing, pasando por eventos especiales con lanzamientos de campaña de marca, viajes de influencers, viajes de prensa, fan trips, o sea, todo muy englobado siempre a atraer y a brindar al mercado español todas las novedades que existen en Chile. Llevamos pues toda la comunicación global, tanto desde la parte MAIS como la parte de comunicación y PR pura y dura, hasta la parte de trade marketing. Como novedad este año, y me gustaría ya avanzaros un poco en ya que estamos en estas jornadas dedicadas a Europa durante el mes de julio, durante este año desde Interface España, desde Madrid, también estamos coordinando todo lo que es la comunicación y la estrategia europea de Sernatur. Es decir, estamos trabajando de la mano de nuestras agencias en Francia, en Alemania y en Reino Unido para posicionar y para mantener toda la comunicación y todo el trabajo que hemos ido desarrollando a lo largo de estos años. No obstante, me gustaría continuar y, como os decía, daros un poco un panorama general y cómo está la situación actual en España. Unas cuantas pinceladas. Obviamente, es claro que el punto principal es el tema de la situación con la COVID. Es importante retomar que en España ya tenemos más del 50% de la población vacunada con una dosis. Esto viene a ser más o menos unos 15 millones de personas. Y lo bueno es que desde España y al ritmo al que está avanzando la vacunación, se prevé que lleguemos al 70% de población vacunada totalmente para el verano. Con lo cual, esto es una genial noticia, sobre todo teniendo en cuenta todas las nuevas medidas que se están haciendo de cara a los nuevos viajes, con los pasaportes COVID, los certificados verdes digitales, que estamos viendo una evolución en el mercado, pues gracias al buen ritmo de vacunación. Actualmente, desde el 7 de junio, en España se permite la entrada a todos los viajeros que estén bien inmunizados con la pauta completa o bien que vengan con un resultado PCR negativo 72 horas antes de la llegada al país. No obstante, tenemos de momento restringida la entrada a España de viajeros de Brasil, de India y de Sudáfrica, pues por la situación que, como todos conoceréis, también se están dando en estos mercados. Importante, estamos notando un repunte en la demanda de los viajes. Se está empezando a activar todo y ya se empieza a ver, gracias a Dios, la luz al final del túnel. Y desde luego, en estudios y en encuestas que vamos a ir viendo durante esta presentación, la gente quiere viajar, la gente tiene ganas de viajar y desde luego que aquí estamos nosotros para proponerles, desde luego, todo lo que tenéis que ofrecer desde Chile. Hablemos un poco del panorama del que partimos. Estas gráficas quería explicaroslas un poco porque está claro que la evolución de los viajes en el mercado español a nivel general, el número de viajes realizados, hay una caída drástica en 2020. Esto es obvio, hemos pasado por una crisis a nivel global y esto es algo que ha afectado prácticamente a todo el mundo. Pero me gustaría remarcar que vierais el crecimiento exponencial que ha habido de los viajeros españoles desde el 2015 hasta el 2019, una tendencia siempre en positivo que hace poner en valor el valor, valga la redundancia, que realmente tiene el mercado español. Cada vez viajamos más y lo más importante, cada vez gastamos más. Si vemos la evolución del gasto también en los últimos años, sin tener en cuenta el último periodo de 2020, vemos que el turista español prepandemia ha ido exponencialmente año a año aumentando sus gastos en sus viajes, con lo cual esto da lugar a un sinfín de nuevas posibilidades que vamos a poder trabajar dentro de nuestro mercado. En estas dos gráficas os dejo un poco, os quería explicar dos cosas. Es cierto que la mayoría de los viajes de los españoles se centran en destinos nacionales o de corta distancia, pero estamos hablando que casi un 10% de estos viajes son internacionales. En una población de casi 47 millones de personas, un 10% es bastante significativo y, de nuevo, si vemos la gráfica, siempre y continuamente en crecimiento. También queríamos comentaros, para todos aquellos que no estéis muy familiarizados con el mercado, España está compuesto de 17 provincias. Cada una de estas provincias tiene una renta per cápita diferente y tiene una oportunidad diferente. Cabe resaltar Madrid y Cataluña como posiblemente dos de los enclaves más importantes dentro del mercado español, pero no hay que dejar atrás comunidades como Andalucía,
donde hemos visto y ya hemos tenido muchos casos de éxito de mucho interés desde estas zonas, o quizá miremos el País Vasco, que podamos ver que tiene una diferencia considerable si lo miramos desde la gráfica, pero, por ejemplo, en el País Vasco, aunque haya un menor número de viajes también, porque la población es menor, hay que tener en cuenta que la renta per cápita de este grupo es una de las más elevadas de España. Con lo cual, creo que España es un destino que hay que medir muy granularmente y por la zona en donde estamos emitiendo, porque desde luego que los valores son muy diferentes. Todo esto también nos gustaría, o sea, nosotros estamos en este caso combinando datos del Instituto Nacional de Estadística, pero también ha venido a nuestra atención que ha habido un estudio muy reciente, de hecho de hace menos de un mes, que ha sido realizado por Minube, por Segitur y por la red DTI, sobre, digamos, el panorama o cuál es la percepción o cuál es el siguiente paso del viajero español. Y va muy en consonancia con lo que os veníamos contando. En 2021, ahora mismo hay un apetito más por el viaje a nivel nacional. Esto viene dado básicamente por las políticas de restricción que tienen de los diferentes países, pero hay que tener en cuenta también los destinos lejanos. Vemos un porcentaje que no es tan llamativo como el nacional, pero teniendo en cuenta cuando aplicamos estos porcentajes a 47 millones de personas, es relevante y merece la pena continuar invirtiendo y dedicando en el mercado español. Os voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre el perfil del viajero. Actualmente, más o menos, digamos que la división demográfica está muy igualitaria entre hombres y mujeres. Casi el 70% de los españoles están viajando y, de nuevo, como decía, muchos son por España, pero hay una gran combinación de viajes en España y hacia el extranjero, incluso solo al extranjero. Y cabe resaltar también la tipología de viajes. Es decir, estamos viendo también muchas configuraciones de familias que van desde las parejas tradicionales con hijos hasta viajeros solos, adultos con un hijo, parejas sin hijos y viajes multigeneracionales, que también es algo muy interesante y que es un nicho de mercado que tiene desde luego también mucho potencial. No obstante, más adelante mi compañera Laura también va a ampliar un poco más en esta información, entonces quiero ir un poquito más rápido para no repetirme mucho. Las tendencias sobre los viajes y los viajeros. Aquí es donde os quería hacer una introducción al tema de la pandemia. Es cierto que durante la pandemia todos los comentarios, y es algo que nos ha afectado muchísimo a todos los niveles y en todos los segmentos, pero desde Interface, donde siempre nos gusta ver un poco el lado positivo. Entonces, donde mucha gente ve un problema, nosotros siempre vemos soluciones y vemos oportunidades. Y de ahí que os venga a presentar la herramienta de Travelize. Travelize es una herramienta de Business Intelligence que ahora mismo es 100% propiedad nuestra de Interface Tourism Spain y es, de nuevo, le llamamos una herramienta de Business Intelligence, no lo podemos llamar Big Data porque realmente los datos que tenemos congregados en nuestra herramienta es de 5.7 millones. Para ser Big Data siempre manejamos unas cifras un poco mayores, pero lo que es relevante es que es una herramienta que nos permite conocer el perfil de los turistas. Hemos recogido un montón de datos cualitativos, de hecho tenemos más de 20.000 encuestas hechas en el mercado europeo que nos permite definir y como decía, en cuestión de segundos, percepciones de imágenes del destino, conocer dónde están los competidores de un destino en concreto, qué producto debemos de promocionar en cada mercado y a qué nicho, dónde están los turistas potenciales. Esta herramienta está basada, como decía, en un sistema de encuestas en más de 101 destinos, de los cuales Chile es uno de ellos, y os asombraría ver, y de hecho os vamos a enseñar más tarde un pequeño ejemplo para que veáis cómo parece que Europa es un mercado y lo diferentes que somos los europeos dentro de nuestro propio continente. No obstante, quiero darle la palabra a Laura porque tiene datos súper relevantes sobre esta herramienta para que os cuente un poco más y en unos instantes estoy de vuelta. Muchas gracias, Javi. Vamos a ello, efectivamente. Y antes de nada, es un placer estar aquí conectada desde Madrid con todos vosotros. Así que, si os parece, vamos a ir abordando una serie de cuestiones y análisis que hemos sacado de esta plataforma que ha comentado Javier, que es la plataforma de Travelize. Si intentamos analizar los factores más valorados a la hora de elegir un destino de vacaciones por el turista español, vemos que el primer factor precisamente más valorado es el de la seguridad, seguido de las actividades outdoor en espacios abiertos y en contacto directo con la naturaleza.
Ya sabemos que las medidas de salud y de distancia social van a estar muy presentes en este año 2021. La conectividad, con la opción de los vuelos directos encabezaría la tercera opción, y muy cerca de la posibilidad de contar también con experiencias y tour guiados en destino que ayuden a entrarnos más en la historia y en la cultura del país. Con respecto a la temporalidad en los viajes largos, entendiendo la durabilidad de viajes largos como viajes de más de 5 días, vemos que el viajero español sigue decantándose por viajar en el mes de agosto. En segundo lugar, vemos que también el mes de julio es bastante relevante para nosotros a la hora de elegir esas vacaciones de estancias largas, y vemos también que el mes de septiembre cobra bastante importancia. Con respecto al estudio de Minube y de Sefitur y de la red de destinos turísticos inteligentes que ha comentado antes Javier, que se ha publicado hace relativamente muy poquito, vemos que los datos aportados por este estudio van muy en sintonía con los que tenemos de nuestra plataforma Traveleyes. Y si nos fijamos en la diapositiva, efectivamente, a la pregunta de qué buscan los españoles en sus destinos, vemos que la gran mayoría, divididos por segmentos, parejas, familias, amigos, incluso los viajeros solos, van a elegir viajes, lugares que no estén masificados. En segundo lugar, también van a cobrar importancia las medidas de seguridad, obviamente, derivado de la COVID. A ver, Javi, pasa al anterior un segundito, perdona. Ahí estamos. Y luego, en tercer lugar, también se van a posicionar mucho los lugares, y aquí Chile también tiene una importancia muy relevante, que sean sostenibles y responsables. Con respecto a la duración prevista de los viajes, es un poquito lo que hemos comentado previamente, y es que por segmentos nos vamos a decantar por viajes de una duración de menos de una semana, y muy pegadito van a estar también los viajes de 1 a 2 semanas. Con respecto a los hábitos de viaje, la preferencia en la reserva de estos viajes, vemos que, y esto sí que lo voy a leer, que lo tengo aquí anotado porque el porcentaje se nos ha ido a la hora de ponerlo en la diapositiva, pero sí que me parece relevante resaltarlo. El 19,6% de esos encuestados va a utilizar las webs de comparadores de precios como Trivago, Momondo o Skyscanner. El 17,7% de estos viajeros encuestados ha afirmado que reservaría directamente los viajes a través de las webs oficiales de los alojamientos o de los servicios turísticos, seguido del 16% que indica que va a reservar de forma separada los vuelos de los alojamientos en portales sin agencias de viaje. Y un dato significativo, que sería la última barra que vemos en la diapositiva, es que el 12,7% de los viajeros españoles afirma que todavía sigue reservando el paquete completo a través de un tour operador. Con relación al tipo de alojamiento por el que nos decantamos más los españoles, en primer lugar, y con una valoración bastante alta, estarían los hoteles independientes de 3 y 4 estrellas, muy seguido de la casa de campo, entendido como hoteles rurales, hoteles que están más alejados de las principales ciudades y que están en unos paisajes naturales. Y luego también están muy valorados los alojamientos privados, ya sean en casas de vacaciones o otro tipo de estancias privadas. Esto va un poco en sintonía con lo que acabamos de ver, que también está recogido del estudio de Minube y Sefitur. Como vemos, diferenciado por los segmentos, el alojamiento hotelero sería el que ganaría, y luego en segundo lugar estarían las casas o cualquier tipo de villa de alojamiento de alquiler. Con respecto a los canales de inspiración, y esta slide a mí me parece bastante súper relevante a la hora también de poder enfocar una estrategia de cara a la promoción de la marca país de Chile. En esta primera slide tenemos una serie de datos que recogen los canales de inspiración del viajero español con respecto a cualquier destino turístico. En la que vamos a ver más adelante, vamos a ver estos mismos datos, pero reflejados en cómo el viajero español se inspira a la hora de viajar a Chile, ¿vale? Pero esta primera es de forma más general. Lo hemos querido dividir. ¿Sí, Javi? No, perdona, iba a añadir justo lo que estabas diciendo. Ahora mismo todos estos slides que estáis viendo es el viajero general a cualquier destino. O sea, es decir, es cómo se está comportando el viajero, no importa dónde vaya.
Pero, como decía Laura, tenemos una slide después para explicaros cuál es la funcionalidad de Travelize y por qué lo hace una herramienta única en el mercado. Y es porque te permite discernir dentro de cada uno de estos grupos los diferentes destinos y los intereses y las intenciones cambian según destino. Perdón, Laura, que digo así, hacíamos la... Nada, fenomenal, estupendo. Ha quedado todo clarísimo, Javi, gracias. No, lo que decía es que precisamente hemos querido también dividir... a ver, pasa lo anterior, Javi, perdona. Ahí. Hemos querido dividir esos canales digitales o más online en comparación también con los canales más convencionales o tradicionales. Y, por ejemplo, es bastante relevante, como os decía, porque en el 14% de las valoraciones los más valorados son las opiniones o comentarios online y a la vez los motores de búsqueda específicos como Google. Y después estaría también dentro de los canales tradicionales la parte de las web oficiales de los destinos. Y un apunte bastante importante es que se destacan los programas en televisión, pero no la publicidad convencional en televisión, sino los programas de viajes en televisión. Y luego, por otro lado, los canales online vemos que están representadas prácticamente en todas las redes sociales, ahora mismo actuales. Instagram se llevaría la medalla de oro, muy seguido estaría Facebook, que es verdad que en España es una red social que está muy focalizada también al segmento más senior ahora. Luego también estaría YouTube y los blogs, que también vemos que tienen una importancia relevante. El resto de las redes sociales, como vemos, son bastante minoritarias, pero es verdad que seguramente en los propios estudios que hagamos con Travelize aparecerá una red social nueva, que es la red social de Twitch, que en España la comento porque es verdad que a raíz de la pandemia y del confinamiento, Twitch ahora mismo está en uno de los top primeros en España y de hecho las marcas están cada vez más promocionándose dentro de esta red social de los directos que se hacen. Y cabe resaltar sobre todo que cada vez es más digital. Vivimos en un mundo muy digitalizado que incluso aunque veáis dentro de los canales tradicionales, agencias de viaje o turoperadores están trabajando muy mucho en su web y en la manera en la que comunican de manera digital, porque es lo que digo, hay más necesidad y más apetito por el consumo digital, también porque es mucho más versátil y te permite ser mucho más flexible que, digamos, los medios impresos. No obstante, y veremos más adelante, hay que tener muy en cuenta que el canal comercial de la agencia de viaje, del turoperador en destinos de larga distancia cambia y mucho, porque al final, digamos que, como decía Laura, aquí tenemos canales de inspiración en España general, pero en esta slide queríamos enseñaros la diferencia para que vierais cómo varían los mercados cuando dentro de la plataforma nosotros buscamos los turistas europeos que quieren viajar a Chile en los próximos 2 años y vamos dividiendo específicamente por mercado. Y aquí también dejo a Laura, o sea, estamos con el canal online y el canal tradicional, pero creo que las diferencias son obvias de comportamiento y porque hay que buscar una estrategia muy determinada según el nicho de mercado al que nos queramos dirigir. Efectivamente, es bastante además visual la slide. Como veis están los 4 mercados ahora mismo prioritarios europeos. Tenemos Francia, Alemania, España, Reino Unido. Y por poner un ejemplo, si nos centramos en el canal online, vemos que, por ejemplo, YouTube destaca muchísimo en el mercado alemán por encima de los restantes mercados europeos. O, por ejemplo, Instagram, vemos que a lo mejor la estrategia en Instagram puede ser bastante similar porque la importancia es bastante igualitaria en todos ellos. Y, por ejemplo, por resaltar alguna característica de los canales más tradicionales, pues vemos que, por ejemplo, los programas de viajes de televisión que hemos comentado también hace un ratito, vemos que en Reino Unido, por ejemplo, cobran especial relevancia. Creemos que es muy importante, sobre todo, conocer el cliente al que vamos. Ahora mismo no se trata de lanzar una red al mar y pescar, sino que tenemos que ir cada vez más customizados. Necesitamos, porque cada vez los mercados requieren más esto, una customización, sentir que es algo hecho a medida para ellos. Y gracias a esta fuente de inspiración o a esta fuente de datos que tenemos desde aquí, desde Madrid, podemos más o menos encontrar dónde están aquellos segmentos que nos interesan para poder ir a, digamos, campañas que igual no tengan un alcance tan grande, pero que sí que tengan un alcance más impactante porque estamos tocando a la gente que realmente queremos tocar. Sí, y bueno, aquí ya para finalizar sí queríamos destacar para que viéramos un poco cómo es
la percepción que se tiene del destino Chile dentro del resto de destinos competencia de la región en España. Y vemos que se encuentra en top 3 por debajo de los destinos Perú y Argentina. Es verdad que este análisis actual se hace en base a un algoritmo integral y se analizan 3 puntos de referencia en cada uno de los destinos representados, que es por lo que sale esta puntuación. Estos puntos de referencia son la experiencia, la conciencia y la percepción. No obstante, cualquier cosa por encima de los 200 puntos está muy bien valorado. Tened en cuenta que en esta parte hemos extraído esta área geográfica que es la que nos interesa hoy, pero tenemos 101 destinos que se van posicionando y es en qué posición estás en el mindset del español. No quiere decir, es decir, no es nada que sea inamovible. Es simplemente que conozcáis un poco cuál es la percepción, porque a veces la percepción de lo que tiene un visitante del destino origen no tiene nada que ver con lo que se ofrece. Entonces es algo a valorar, a tener en cuenta y añadir también que puede que Argentina y Perú estén por encima de Chile en el mercado de España también por su nivel de inversión en el mercado. Entonces, no estamos muy lejos y yo estoy convencido, mi reto es poco a poco ir escalando para llegar hasta arriba. Si me lo permitís, están entrando algunas preguntas y me gustaría, ahora que estamos en este tema, ir aclarando algunas cosas. Laura, nos pregunta Francesca sobre la nueva red social. Te referías a Twitch, me parece, pero si Eso me quieres comentar un la red poco. social de Twitch. Bueno, es una red social en lo que es muy parecida a YouTube, porque realmente lo que se hace es que, bueno, esas caras conocidas de cada mercado, los influencers o los blogueros, lo que hacen es abrirse su canal en esta red social y emiten en directo. Suelen hablar pues, de cualquier temática que pueda resultar interesante para sus audiencias, desde viajes, contar experiencias en concreto, y luego ya pues temáticas a lo mejor más concretas de ese tipo de perfiles que pueden ser moda o, bueno, o videojuegos incluso también. Pero es verdad que el confinamiento ha cobrado muchísima importancia debido precisamente a que nos ha pillado a todos en casa y bueno, pues la gente también ha tenido mucha creatividad para poder generar contenido nuevo y de calidad a esas audiencias que ya tenían. Sí, también quiero aprovechar a que teníamos otra pregunta. Nos preguntaba Luis Rodríguez que cuál es el destino preferido del viajero español. Si los campos, el mar, la montaña, los lugares históricos. La verdad que el español es muy variopinto y muy variado. Como decía Laura, mencionado anteriormente, estamos notando un despunte por las experiencias de outdoor. Pero esto no quiere decir que una experiencia de outdoor no pueda ser cultural. Con lo cual, aquí Luis estará encantado de hacer una búsqueda rápida para poder darte quizá un poquito más de información en este aspecto más adelante y así poder darte los datos concretos específicos. No obstante, por no alargar mucho la presentación y como decía al principio, realmente podríamos estar hablando de muchos aspectos del mercado durante mucho tiempo, pero tenemos un tiempo limitado y entendemos que vosotros también. Así que vamos a darle una pequeña pincelada a cómo está el canal comercial. Es importante, como decía al principio, y es muy buenas noticias que el canal comercial ya empieza a notar una reactivación en el mercado. Súper positivo. Bien es cierto que el 80% de esta gente no espera que vayamos a recuperar niveles de 2019 en este año y que requerirá un año o dos más, pero lo bueno es que estamos en camino y que ya estamos viendo la luz al final del túnel. Obviamente este año, por las situaciones en las que estamos, los destinos nacionales se van a ver fortalecidos. Destinos de cercanía y lo que hablábamos al principio, sobre todo por el tema de dónde puedes viajar y las condiciones en las que podemos viajar. Importante tener en cuenta, y aquí ponemos que el Caribe tendrá más peso. Realmente tiene peso el Caribe porque está muy abierto al mercado español. Entonces, al final es quizá, como decíamos al principio de la presentación, que más del 95% quieren viajar y están viajando donde pueden y donde les dejan. Pero sí que cabe resaltar que los viajes de aventura nos están comentando, entendiéndose por aventura, outdoors, espacios abiertos, está creciendo, sobre todo también creciendo en la búsqueda, o sea, en lo que la gente está solicitando a estas agencias. Me gustaría comentaros también, ahora iremos más adelante, pero dos eventos importantes en el mercado que estoy seguro que muchos de vosotros conocéis y que no deberíais perderos si queréis estar o queréis entrar, digamos, dentro del mercado España. Por un lado, tenemos el evento conocido Leisure de Fitur, que como sabéis tiene lugar todos los eneros de cada año. Este año ha sido una edición especial, hemos tenido una edición
diferente, pero también muy, muy interesante, en la que hemos podido, sobre todo, mantener la imagen de Chile en el mercado. Esperamos volver para enero de 2022. De hecho, las fechas ya están cerradas. Aquí os dejamos las fechas para los que estéis interesados. Y de nuevo, uno de los shows principales de España y de Europa en lo que se refiere a temas de turismo leisure. Después, por otro lado, tenemos la parte MICE, que también es muy importante. Tenemos el IBTM World, que ya está confirmado, que va a pasar ahora el 30 de noviembre en Barcelona. Y de nuevo, espacio MICE, donde se juntan buyers no solamente del mercado nacional, sino también internacional, y es una también de las citas más importantes que no deberíais perderos si queréis entrar on point en el mercado. Importante tener en cuenta también, y esto es un poco a colación de lo que contaba Laura de las fechas claves. España, actualmente los españoles tenemos 4 semanas de vacaciones y 10 festivos nacionales. Hay varias épocas que remarcan mucho, que son sobre todo la Semana Santa, el verano y la Navidad, y después aquí os hemos dejado el mini calendario de los eventos que tenemos en 2021. Hay muchos festivos regionales y aquí lo que me gustaría remarcar es la importancia y lo que estamos viendo con este nuevo cambio y con esta nueva situación, la desestacionalización. Es decir, estos son los periodos donde la gente viaja, pero es que realmente yo creo que esto ha cambiado y que va a haber oportunidades también de hacer viajes largos fuera, digamos, de los puntos más icónicos, donde desde luego se convierte en una nueva oportunidad para penetrar el mercado. Hablando de los principales grupos turísticos, os quiero mencionar de nuevo pinceladas, porque también podríamos hablar mucho tiempo de los grandes cambios que hemos visto en España últimamente. Por un lado, tenemos la fusión de Globalia con Aboris. Esto es una megafusión de dos grupos que ya eran bastante importantes en el mercado y que congregan un montón de submarcas, como veis, que tocan todos los palos, desde MICE hasta Leisure, pasando por puro vacacional. Tienen aerolíneas propias, se están convirtiendo en un grupo muy grande. Ahora mismo están en este proceso de la fusión y bueno, yo creo que va a haber, esto va a marcar también un antes y un después dentro de lo que son los canales de comercialización B2B en España y el B2B2C, claro, perdón. Luego tenemos otro grupo que es el grupo Wamos, que lo congregan también Nautalia, que tiene una red de agencias de viaje bastante importante en el mercado, que también es parte del grupo Mapa Tours como operador, con lo cual también es un grupo potente que tiene proyección en mercado. Aquí os he puesto juntos a Logitravel y a Viajes El Corte Inglés porque esto es una de las últimas fusiones. De hecho, sigue habiendo noticias todos los días, parece que ya se va materializando y estamos empezando a ver un poco la luz y cuáles van a ser los siguientes pasos. De nuevo, como todavía no hay nada afianzado al 100%, cuando tengamos más información lo diremos, pero bueno, tenemos excelentes relaciones con ambos y creo que también es una oportunidad muy buena para el canal comercial en España. No hay que olvidarse del grupo TUI, que también es muy fuerte, no solo en España, sino también en Europa. Y aquí os quería comentar, porque también es cierto que a través de toda esta situación con la COVID-19 ha habido un montón de agencias de viajes independientes, que hay muchas, o sea, prepandemia estamos hablando de más de 9.000 agencias de viajes, o sea, entre grupos e independientes, que se han visto afectadas por toda esta situación y de las que todavía es difícil hacer un panorama porque está habiendo muchísimos cambios todos los días. Y que es cierto que muchas de estas agencias, de estos grupos, estas agencias independientes han desaparecido, han cerrado temporalmente. Uno de los grandes casos que ha habido durante la pandemia ha sido, por ejemplo, el cierre de Politours, que ha sido un turoperador que ha estado muchísimos años en el mercado español. Pero volvemos a lo que decía antes, ha habido muchas cosas que han pasado negativas, entre comillas, pero siempre hay oportunidades. Y una de las grandes oportunidades, por ejemplo, es la fusión y la creación de nuevos turoperadores, como puede ser el grupo Icarion, que tienen Icarion y NewBlue, que son dos turoperadores que se han fusionado, que han aparecido hace relativamente nada. ¿Qué ha sido, Laura? 2 meses máximo que se hayan lanzado, 2-3 meses, y que entran pisando bastante fuerte en el mercado. Hablo de principales grupos turísticos, pero también tenemos muchos partners y de hecho otro de los partners que tenemos hoy con nosotros es Juanjo de Last Minute. No le he puesto en mi presentación inicial porque iba a tener su espacio él ahora para comentaros, pero para mí es un placer contar con Juanjo hoy. La verdad que el grupo Last Minute es muy potente dentro de Europa.
Desde Interface tenemos una relación de bastante tiempo con ellos, estamos trabajando en muchos proyectos juntos y creemos que la información que tienen para presentarnos hoy es muy relevante y sobre todo os va a interesar saber cómo se está desarrollando Chile dentro del mercado desde el punto de vista last minute, que ellos tienen los datos reales. Pero nadie mejor que Juanjo, que tengo en pantalla para hablar de esto. Juanjo, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Javier. Encantado de poder participar en esta sesión. Es verdad que no tenemos mucho tiempo, voy a intentar dar unas pinceladas de mucho valor, pero podemos extenderlo quizás en los próximos días a través de mail, ¿no? Encantado, ¿no?, de seguir haciéndolo. Bueno, como responsable del grupo Last Minute en España, especialmente bajo nuestra marca líder en el mercado español, que es Rumbo.es, que conoceréis, me gustaría dar algunos datos de ventas que manejamos. Por ejemplo, en el año 2019, respecto a la información que dio Romina al inicio, que recibía el destino Chile aproximadamente más de 80.000 viajeros, solo con el grupo Last Minute, con nuestro brand líder Rumbo.es, nosotros movemos 16.000 de esos viajeros, ¿no? Supone un 20%, ¿no?, del share, ¿no?, en el mercado. Entonces, queremos darle, ¿no?, relevancia de que para nosotros Chile es un destino preferencial, pero que seguro que tiene mucho potencial con todas las acciones, ¿no?, que podemos desarrollar juntos, ¿no? En esta primera diapositiva tenemos la tendencia de búsquedas. Queríamos presentar la tendencia de búsquedas desde nuestro mercado España hacia Chile, comparando entre los años 2019, 2020 y 2021, ¿no? Obviamente, podemos ver que la caída que hay desde que empieza la pandemia en España, que es a finales de febrero, ¿no?, respecto a los años de 2020 y 2021, cómo podemos ver un pequeño repunte en los primeros meses de 2021. No nos fijemos en la línea que vuelve a descender, porque este análisis solo está hecho para el primer trimestre del año 2021. Ahora, como finalizamos ya el segundo trimestre, hoy justo es el primer día de julio, finalizamos ayer, posiblemente la semana que viene ya tendremos los datos del segundo trimestre, ¿no? En esta diapositiva lo que vemos es la tendencia de búsquedas comparándolo España con el resto de Europa. Muy importante siempre, es el mercado número uno, ¿no?, dentro del share, el mercado español frente al resto de los países del grupo Last Minute. Supone casi un 50% frente al resto de mercados, y lo que podemos ver frente a 2020, frente a 2021, es que todavía se acrecienta un poco más, ¿no?, esa diferencia. Son muy pocos puntos, pero se acrecienta, ¿no? Sí, Javier, ahora. Aquí vemos el global de todos los mercados. España sigue siendo líder, obviamente. Entonces, lo que queremos mostrar aquí es todo el potencial que tenemos. Italia ha incrementado mucho en los últimos años, pero España sigue cogiendo la delantera, ¿no? Es muy relevante esta información. Es la tipología, el tipo de audiencia, de perfiles de audiencia que reservan Chile desde nuestras plataformas, ¿no? Es cierto que no podemos hacer un análisis muy exhaustivo porque hemos tenido una pandemia, ¿no?, de por medio. Entonces, los hábitos de los usuarios a la hora de buscar y de reservar el destino Chile ha cambiado muchísimo, ¿no? Y posiblemente a raíz de, según vayamos saliendo de esta pandemia, pues posiblemente ya para el año 2022 ya podremos hacer un análisis con información relevante que nos ayude, ¿no?, a potenciarlo aún más, ¿no? Pero con esta diapositiva y con esta información lo que queremos decir es que, por ejemplo, en 2019 frente a 2021 lo que nos estamos dando cuenta es que han incrementado casi 21 puntos las reservas de adultos con niños. ¿Esto qué es lo que significa? Que obviamente vamos saliendo de la pandemia, ya nos dejan viajar a estos destinos, a destinos como Chile, y
los residentes pues, están volviendo a ver a sus familiares, ¿no? Como decía antes Javier, casi el 50% de nuestra población está vacunada y de ahí viene ese incremento, ¿no? Esta información puede parecer que no es relevante porque la idea es no impactar en nuestras acciones que podamos hacer a los residentes que están aquí, sino lo que quiero dar a entender con esto es que como que tenemos clusterizada toda nuestra audiencia, las acciones que podamos hacer es excluyendo cualquier segmento en los que no estéis interesados, ¿no? O mandar mensajes concretos a segmentos que a lo mejor puede ser el residente, ¿no? Mandándole un mensaje concreto de alguna promoción que queráis hacer en ese momento, ¿no? Genial, Juanjo, mil gracias. Quería anotar un punto más, porque hablábamos de la vacunación y es cierto que estamos en el 50% de la vacunación, y me gustaría también comentar algo. O sea, todo esto son datos a fecha de hoy. Por ejemplo, en Madrid desde hoy ya han abierto otro vacunódromo durante 24 horas, día y noche, lo que nos va a expeditar muchísimo. Para que os hagáis una idea, y en el caso personal, yo tendría que vacunarme en 3 semanas y me vacunan esta noche. O sea, es decir, han aumentado esto, con lo cual este 70% que estamos hablando para el final del verano, yo creo que se va a cumplir con creces porque estamos recibiendo vacunas y creo que España está siendo súper reactiva en la manera y en el proceso de vacunación agilizado. Por eso creo que más que una cuestión de vacunación, creo que el siguiente paso va a ser la relevancia de este pasaporte COVID que hablamos, que nos permite viajar y una manera de acuerdos en las que nos permitan viajar, en la que se nos reconozca, digamos, este certificado de sanidad. Pero... Eso es, sí. Javier, eso es. Nosotros, la verdad, que nuestro objetivo como agencia de viajes online, con un destino como Chile, es terminar el año cerca o próximos a los volúmenes que teníamos en 2019, ¿no? Para volver a tener ese share, ¿no?, del 20% de lo que suponen todos los viajeros que van a Chile, ¿no? Y en los años venideros, en los años próximos, 2022 o 2023, seguir creciendo, ¿no?, para igualarnos, ¿no?, a esos destinos que comentabas, ¿no?, como Argentina, ¿no? Desde luego, y el crecimiento exponencial está ahí. Yo tengo mucha fe en el mercado. Al final, también entiendo que las propuestas de valor que tiene el destino, la diferencia, la búsqueda de algo nuevo y el haber pasado por esta situación traumática, entre comillas, de la pandemia, va a hacer que la gente cada vez, en cuanto pueda, se lo piense menos y viaje más. Quería, y perdón Juanjo, porque voy a colación también contestando algunas de las preguntas, es cierto que habéis visto en la diapositiva anterior que hemos puesto Viajes Ecuador dentro del grupo Globalia y de Áboris. Y os pido disculpas porque hemos cogido la última actualización, o sea, Viajes Ecuador era de Globalia, ahora mismo va a estar dentro de Áboris, por eso hemos englobado todas debajo de una, así que perdonad la confusión con eso, pero tanto Viajes Ecuador como Halcón Viajes pertenecía al grupo Globalia, que ahora al fusionarse con Áboris está dentro de la red de Áboris. Quería finalizar un poco la presentación un poco con las tendencias, que creo que son un poco las tendencias que se están dando a nivel global. Los viajes de última hora están teniendo cada vez más importancia. La flexibilidad a la hora del viaje es muy importante. Todos los temas de política de cancelación, de transparencia en las condiciones de contratación, van a ser súper útiles, sobre todo a la hora de estimular y de generar esa confianza de nuevo en el consumidor. La seguridad que comentaba Laura anteriormente, súper importante, pero no solo la seguridad física, sino la seguridad relativa a las medidas de salud, a las medidas de higiene. También van a estar muy presentes, están muy presentes en las tendencias actuales. El no masificados, o sea, es un poco, digamos, el resumen de lo que nos ha contado Laura anteriormente. Los viajes sostenibles, destinos cada vez más digitales y opciones de digitalización de los destinos. Y sobre todo sí que estamos viendo un auge en el turismo de lujo, porque sí que es cierto que aunque todo esto ha afectado a mucha gente, la industria del lujo y digamos, este viajero que puede permitirse viajar, sí que es cierto que cada vez se están viendo como más un poco de repunte en lo que es los viajes. Y sobre todo, y más importante que no está aquí, y es la personalización. Creo que es muy importante hacer cosas, la gente cada vez busca cosas más únicas, cosas más exclusivas y bueno,
Estas son unas pequeñas pinceladas, de nuevo, en muy poquitos minutos intentar daros muchísima información. Vais a recibir toda esta presentación, estamos abiertos para preguntas, como se están comentando. Yo voy viendo un poco el chat, pero ahora es vuestro momento. Quería, antes de finalizar, de nuevo, darle muchísimas gracias a Juanjo por estar con nosotros hoy. Juanjo, te agradecemos mucho tu hora. Gracias por vuestro apoyo con Chile siempre. Y sobre todo, gracias a vosotros. En mi nombre y en el de Laura, y por supuesto a todo el equipo de Sernatur con el que estamos 100% y al final somos una mera extensión de sus ojos y sus pies en el mercado. Y de nuevo, gracias por estas sesiones. Espero que sean útiles realmente para la industria y que realmente podamos continuar avanzando con la promoción en España. Muchas gracias, Romina, Paulina y Franz y todo el equipo. Muchas gracias también a nuestros representantes de Chile en España y gracias también a Juanjo por la información entregada. La actualización sobre el mercado es sumamente relevante y espero que hayan podido tomar nota porque nuestros invitados entregaron muy buena información para perfilar el mercado español. De todas formas, les recordamos que toda la información de esta sesión y de las anteriores de Turismo Connect se encuentran en la página de sernatur.cl/activaturismo, así como las grabaciones se encuentran en el YouTube de Sernatur. Me parece que no tenemos más preguntas, que las fueron respondiendo a medida que íbamos avanzando. ¿Me lo confirman? Yo tengo todas respondidas las que he visto, pero bueno, Sí. tienen mi correo para cualquier cosa, tanto el mío como el de Laura, 100% a lo que podamos. Y esperamos veros en España pronto, pero más importante, esperamos poder veros en Chile, porque estamos Laura y yo deseando volver, y así que a ver cuándo podemos de nuevo, que no sea una foto de detrás, sino que sea una realidad Que sea y podamos real. ir a veros. Sí, nosotros también queremos tenerlos acá presencialmente. Así que muchas gracias a todos por participar. El día de hoy tuvimos asistentes de diferentes lugares, están desde aquí cerquita, en el barrio Italia, desde el Maule, Aysén, Lautaro, en Araucanía, Algarrobo, en fin, desde muchos rincones de Chile. Así que muchas gracias por acompañarnos a todos. Y aprovechamos de dejarlos invitados para el próximo jueves, 8 de julio, instancia en la que tendremos Turismo Connect de Reino Unido, a través de los canales de Activa Turismo, que es a las 12 horas en Chile continental, a las 13 horas en la región de Magallanes y a las 10 horas en Rapa Nui, debido a las diferentes zonas horarias. Conversaremos con expertos del mercado inglés que nos contarán acerca de las tendencias en el turismo a domicilio, las principales herramientas y de la importancia que tiene este mercado para nuestro país. Los invitamos a mantenerse además informados a través de nuestra página tradenews.chile.travel, donde encontrarán todo lo relativo a lo que estamos realizando en la promoción internacional y además nos pueden buscar en LinkedIn como Chile Travel. Agradecemos a todos su asistencia el día de hoy, les agradezco a todos los que estuvieron con nosotros, además de panelistas, y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Buena semana. Gracias, Laura y Javier. Gracias a vosotros, un placer. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Romy.